del organismo y de la Universidad Autónoma Metropolitana, por conducto de la doctora Gabriela Martínez. Les damos la más cordial bienvenida a esta quinta y última sesión de nuestro taller virtual, Formulación y Evaluación de Proyectos Sociales, que amablemente la doctora Martínez nos ha compartido y nos ha dado información muy valiosa que hemos podido compartir en las sesiones anteriores. Hoy es la última sesión, cerramos este ciclo de presentaciones y pues queremos agradecerles infinitamente el tiempo que nos han compartido para participar en estas sesiones y recordarles y solicitarles que nos apoyen manteniendo sus cámaras y sus micrófonos apagados para que tengamos un ambiente lo más limpio posible y tengamos una buena presentación. Y recordarles que en el chat de esta sesión nos pueden compartir sus datos de contacto, sus nombres, correos electrónicos, así como las preguntas, comentarios, aportaciones que puedan tener al tema, ya sea de esta sesión o lo que hayan podido identificar de sesiones anteriores, para que la doctora Martínez nos haga favor de aclarar estos puntos. Y bueno, pues nuevamente darle la bienvenida, doctora, y agradecerle por estas sesiones. Le cedo la palabra, iniciemos con esta última sesión. Muchas gracias, que tenga un excelente taller. Adelante. Sí, muchas gracias, Daniel. Buenos días a todas y a todos. Como acaba de mencionar Daniel, esta es nuestra última sesión y en esta última sesión vamos a cerrar con el tema de evaluación en proyectos sociales que ya la sesión anterior habíamos iniciado. Sin más, en esta parte yo les comentaba la sesión anterior que por sí sola la evaluación de proyectos sociales puede ser justo un tema exclusivo para un taller, en donde sin duda se requiere pues más de una sesión para poder abarcar los distintos momentos de evaluación y las diferentes metodologías que se pueden emplear. Antes de cerrar o de iniciar esta última sesión, me gustaría también señalar que, bueno, estos contenidos, pues sin duda han tenido una base en diferentes literaturas, en diferentes referencias bibliográficas, que aquí se las menciono. Una de ellas, pues, es la evaluación de proyectos sociales de Cohen y Franco. Sin duda también la CEPAL y el ILPES, antes ILPES tienen manuales que han permitido justo guiar la elaboración de proyectos y la evaluación de estos. Y bueno, hay ahí algunas otras referencias que también nos permite tener un poquito más de elementos para hacer evaluaciones ya, sobre todo en el ámbito económico, como es este último de Vladimir Rodríguez Raúl y Cárdenas Luis. Bueno, esto lo quería señalar. El contenido de las diferentes presentaciones que se han compartido están sustentadas en varios de estos libros. Pues bueno, la evaluación social de proyectos, comentábamos en la sesión anterior, pues es importante poder realizar, evaluar antes. Recordemos que señalaba yo la sesión anterior que la evaluación puede realizarse ex antes, puede realizarse posterior o también en el proceso de la ejecución o de la elaboración del proyecto. En nuestro caso, vinculándolo con la formulación, pues lo estaremos posicionando en lo que es la evaluación ex antes. Bueno, esta evaluación busca medir el impacto del proyecto sobre el bienestar socioeconómico, pero ojo, a partir de diferentes evaluaciones, como ahorita lo veremos, que no necesariamente están orientadas ya al final de que se implementó el proyecto, sino justo con ciertas metodologías se puede buscar medir ese impacto que se pretende tener.
También la finalidad de la evaluación social pues es medir el verdadero impacto sobre el bienestar general de la comunidad y ojo, aquí también hay que señalar que hay que considerar o diferenciar entre una organización privada y una organización del gobierno. Dentro de la evaluación social, algunos proyectos o algunas organizaciones estarán más orientadas a maximizar su rentabilidad, como pueden ser las organizaciones privadas. Sin embargo, en el ámbito público, lo que se busca es maximizar beneficios, aunque no necesariamente se tenga rentabilidad. ¿Esto a qué vamos? Pues bueno, de entrada el sector público está justo, señalábamos en las primeras sesiones, para proveer el bien público y esto implica, pues sin duda, que en muchas de este bien público, en bienes públicos, pues no se pretende recaudar o tener ingresos que lleven a una cuestión de ganancias, sino vamos a lo que buscamos es maximizar los beneficios. Entonces, esto habría que considerarlo, puesto que en las evaluaciones de proyectos sociales, según de quien esté llevando a cabo el proyecto, pues tendrá probablemente diferentes fines. Como mencionaba también en la sesión anterior, es relevante que en esta evaluación se realicen pruebas con y sin el proyecto. Esto es comparar qué pasa si no actuamos y ver qué resultados se podrían tener o qué cambios se tendrían ya con la intervención de ese proyecto. También es importante considerar dentro de la evaluación que se están usando recursos. Regresando nuevamente a esta cuestión de que en el sector público los recursos son limitados, son escasos, pues es muy importante justo por eso valorar qué es lo que estamos dejando de hacer por realizar ese proyecto. A esto le llamamos costo de oportunidad. Es en este sentido cuando nosotros hagamos también este análisis de costos-beneficios, tenemos que clarificar qué es lo que estamos dejando, o sea, dentro de los costos hay que considerar el costo de oportunidad, lo que nosotros estamos dejando de hacer por realizar ese proyecto. Y esto, bueno, es tanto para una organización pública como para una organización privada, pero sin duda en el sector público, pues esto es fundamental porque tenemos recursos limitados. Entonces, bueno, el costo de oportunidad es el valor de las oportunidades perdidas o de lo que se está dispuesto a sacrificar para poner en marcha el proyecto. Aquí, por ejemplo, habría que considerar en ese sentido el costo de oportunidad de la mano de obra voluntaria, ¿no? Esa mano de obra que se da, que se estaría dejando de hacer por participar como voluntario en algún proyecto o, por ejemplo, las donaciones. Cuando se está realizando dicha donación, podría también considerarse qué estarías haciendo con ese dinero si no lo estuvieras donando para ese proyecto. Dentro de los costos que vamos a considerar o que tenemos que revisar en cualquier proyecto, se encuentran este tipo de diferentes costos que, bueno, aquí los podemos señalar. Tenemos los costos de capital, que son los que se deben de afrontar para adquirir bienes o para poder iniciar dicho proyecto. Y generalmente el proyecto puede ser superior a un año. Los costos de capital más comunes en los proyectos pueden ser los terrenos, construcciones, equipamientos o inversiones complementarias. También tenemos los costos de mantenimiento, que son aquellos que se requieren para poder justo que dicho proyecto esté vigente, ¿no? Que se mantenga además que mantenga también cierto estándar de calidad y volumen de producción de esos bienes de capital. También los costos de operación que se derivan de la compra de bienes o servicios cuya vida útil es inferior a un año. Por ejemplo, en el caso de algún mueble o de algún bien que su duración no sea muy amplia. Costos adicionales de los usuarios. En los proyectos sociales también es necesario considerar o tomar en cuenta los costos que va a incurrir la población a la que va dirigida este proyecto,
para recibir estos productos. Y bueno, normalmente estos son los costos de movilización y el valor del tiempo de traslado y de espera. Por ejemplo, ¿cómo podemos cuantificar estos costos adicionales? Aquí hay un ejemplo, ¿no? Medida en horas hombre, dividiendo el sueldo mínimo mensual por 240 horas por mes, ¿no? Esto, pues, a través de tomar un número de horas de trabajo diarias y el número de días que se trabaja de manera mensual. Ante esto, pues bueno, también comentaba en la sesión anterior, cuando hablamos de dinero, pues hay que tener claro que los recursos económicos, pues tienen una depreciación o tienen una devaluación, ¿no? También otra cuestión aquí que señalamos es que el tiempo es oro. Describe en este caso cómo se evalúa la mayoría de los economistas el ahorro del tiempo y lo que acabo de mencionar, un peso hoy vale más que un peso mañana. Entonces, para evaluar proyectos con ingresos y gastos futuros, la organización los multiplica por un factor de descuento, por un número que hace que los ingresos y los pagos futuros sean equivalentes a los actuales. Sobre este punto, ahorita vamos a ver ejemplos de cómo logramos justo hacer que estos, aplicar este factor de descuento y cómo podemos hacer que los ingresos y los pagos futuros sean equivalentes a los actuales. Esta tasa de descuento tiene por objeto traducir a un valor presente los costos y beneficios que genera un proyecto a lo largo del futuro y se plantea esa necesidad de traducir los costos de hoy y los beneficios del futuro a la misma unidad de medida. También algo que también podemos hacer es que, bueno, o considerar es que en esta tasa de descuento lo que se busca es reflejar la preferencia social del proyecto en el tiempo. Los recursos que se utilizan en este proyecto pues no pueden utilizarse para otros fines. Por eso es muy importante ver en este momento, ¿no? En el tiempo actual, si estas alternativas o este proyecto efectivamente nos va a traer beneficios. Algunas de las herramientas que nosotros podemos utilizar, les comentaba, son las metodologías o herramientas de las matemáticas financieras. Permítanme, por favor. Perdón, entonces le comentaba que algunas herramientas son utilizar matemáticas financieras como es el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Referente al valor actual neto, que es uno de los ejemplos que traigo preparados para esta última sesión, en este caso lo que se busca es que un proyecto va a implicar valores positivos y otra de gastos y costos que son valores negativos. De acuerdo con este valor actual neto, un proyecto es rentable si el valor actual del flujo de ingresos es mayor al flujo de egresos. ¿En qué consiste esto en palabras un poco más claras, ¿no? Cualquier proyecto y cualquier organización, ya sea pública o privada, pues va a tener o va a registrar o va a considerar los diferentes costos que va a realizar para poder llevar ese proyecto. Pero también a su vez va a esperar tener ingresos o beneficios. Ojo, recordemos que en el sector privado los beneficios sin duda son más buscar una ganancia. Sin embargo, en el sector público los beneficios tienen que ser sociales. De todas maneras, comentábamos también en otra sesión que estos beneficios sociales hay posibilidades de cuantificar a través de valores sombras o variables proxy y a partir de eso establecer cómo comparar estos costos con beneficios. Ahora bien, aquí algo que estaba señalando y que me incliné más por esta metodología para ejemplificar es porque en este caso tenemos también colaboradores privados que sin duda ellos tienen que tomar la decisión si en esta diferencia de ingresos y costos les conviene o no hacer una inversión. En este caso, bueno, ¿qué es el flujo de efectivo?
Pues el flujo de efectivo es esto, justamente, ¿no? La diferencia entre ingresos y gastos de manera tangible. Y bueno, la otra metodología es la tasa interna de retorno, y esta se utiliza como indicador de la rentabilidad. Se compara con una tasa mínima, una tasa de corte, que aquí, bueno, sin duda, dependiendo del sector, también se establece cuál puede ser esa tasa mínima. Si la tasa de rendimiento del proyecto expresada por la TIR supera esa tasa de corte, pues se acepta la inversión. Si no, pues se rechaza. Entonces, vemos en este caso que para poder lograr tener este valor, ¿se acuerdan de llevar o de comparar en valores actuales costos e ingresos? Tenemos esta, pues una fórmula que se utiliza, matemáticas financieras, que es el valor presente. Para calcular costos y beneficios se utiliza esta, y bueno, es una fórmula muy sencilla que ustedes están viendo en este momento, en donde tenemos que BP es el valor presente, BF es el valor futuro, N es la cantidad de periodos entre el presente y el futuro, y COK es la tasa mínima de rendimiento aceptable. O puede ser también considerada tasa de descuento, tasa de costo de oportunidad del capital, tasa de exigencia o tasa de corte. Si el factor de descuento es de 0.72, aquí tenemos un ejemplo. ¿Cuál es el valor presente de 1.200.000 recibidos al final de un año? Como ustedes pueden ver, al calcular con esta fórmula, encontramos que 1.200.000 que se van a recibir al final de un año, en realidad en este momento tiene un valor de 697.674.42. Eso pues nos permite, justo cuando estamos realizando la evaluación del proyecto y de esperar cuánto vamos a recibir en determinado periodo de tiempo, entonces podemos saber cuánto estamos realmente contrastando en el momento actual. Este, por ejemplo, es una primera parte. Tenemos otro ejemplo aplicando la de valor actual, que es, aquí tenemos un ejemplo. La empresa X se dedica a brindar servicios de telefonía y está pensando la posibilidad de ampliarse al área rural. Para ello, ha previsto un desembolso de $600,000, y los siguientes cobros y pagos se van a generar durante la vida de la inversión, que es de 4 años. Al menos eso es lo que se plantea en este ejemplo. Tenemos entonces que aquí queremos determinar si es conveniente realizar la inversión propuesta utilizando este método del BAM. Tenemos los años del 1 al 4, los cobros que realizamos y los pagos que hay que realizar. Entonces, nos dice, según el criterio de plazo de recuperación, sabiendo que el plazo mínimo exigido es de 5 años, y según el valor actual neto, supuesta una rentabilidad requerida o tipo de descuento del 8%. En este ejemplo, ¿qué es lo que tenemos, no? Recordemos que hay un desembolso inicial de $600,000, y los siguientes cobros y pagos se van a generar durante la vida de la inversión, que es de 4 años. Ampliamos nuestra tabla anterior, ¿no? Teníamos años, cobros y pagos, y ahora aquí tenemos años, cobros, pagos y flujos netos. ¿Qué es lo que nos está generando o nos está quedando después de realizar los diferentes pagos, ¿no? En este caso estamos hablando, dentro de los pagos pueden ser costos, ¿no? De diferente tipo, que aquí le estoy llamando pagos. Tenemos entonces que los flujos netos para el año 1 son 50,000, para el año 2 140,000, para el año 3 235,000 y para el año 4 235,000. Si nosotros aplicamos la fórmula del BAM, tenemos que, en este caso, vemos en esta fórmula que la A es el desembolso inicial, la Q1, bueno, la QI, que puede ir del 1 a la N, es el flujo neto de caja del año I. La K es el tipo de actualización o descuento, como ya lo habíamos visto también en la fórmula, de valor presente. Y la N es el número de años. Entonces tenemos, si nosotros sustituimos estos valores que tenemos en esta tabla con respecto a esta fórmula, pues hacemos
la operación, ¿no? Sustituimos, tenemos un desembolso inicial de $600,000, ese tiene signo negativo y de ahí vamos a sumar las diferentes operaciones que el resultado, el cociente que nos dé de esas divisiones. Bueno, primero de elevada a la potencia. Aquí ustedes pueden ver que dependiendo el año se eleva a esa potencia ese año, ¿no? Tenemos el primero sin ningún, bueno, tendría que ser 1, pero sabemos que se queda igual. El siguiente año se eleva a 2, en el tercer año se eleva a 3 y en el cuarto año a 4. Hacemos el cálculo y lo que vemos al final es que en este caso no tenemos un resultado negativo de menos 74,393.68, ¿no? Dólares. Entonces, esta inversión, según este método, pues no sería aconsejable realizarla, puesto que su valor no es positivo. Entonces, aquí podemos nosotros verificar cómo está, en este caso, esta propuesta de proyecto no es considerada viable ni recomendable para quien está haciendo el cálculo. Entonces, hacemos la comparación entre los costos y los beneficios. Se entiende que el valor actual de los beneficios debe ser 0 o mayor en relación a los costos. Esto indicaría que la inversión se estaría recuperando. También hay que estar conscientes que esta relación beneficio-costo depende de cómo se clasifiquen los costos y los beneficios. Y también puede darse el caso de que tuviéramos resultados similares en diferentes alternativas y entonces ante iguales beneficios el criterio que podría usarse es seleccionar la que minimiza la función del costo medio por usuario del proyecto. Entonces, este es otro criterio para poder tomar la decisión cuando tenemos alternativas o proyectos con resultados similares. Bien, mencionaba yo hace un rato las diferencias entre una evaluación privada y la social. En este caso tenemos que el fin de la evaluación podríamos utilizar tanto precios de mercado como precios sombra, por lo que señalaba en el ámbito social. También hay que considerar las fallas del mercado, las externalidades e intangibles que pueden surgir. Ya hablaba también en la sesión anterior que las externalidades son aquellas ocasionadas por terceros y que afectan a cierto, pues puede ser a cierto sector de la población sin que estos sean de alguna manera involucrados directos en el proyecto, sino justo son ajenos a ello. En la evaluación también social de proyecto, los impuestos y los subsidios se consideran como pago de transferencias. En el caso de un impuesto, si yo, por ejemplo, establezco que una industria está produciendo un daño a cierto sector de la población, pues puedo buscar la manera de frenar que se siga generando esa acción que está dañando, estableciendo impuestos. Y lo que puedo hacer es que ese impuesto que estoy estableciendo para tratar de frenar esa actividad o esa acción, dárselo a través de subsidios, a través de apoyos a ese sector de la población que está siendo afectada. Por eso se consideran pagos de transferencias. También en la evaluación social, los intereses del capital no se deducen del rendimiento bruto, dado que son parte de la rentabilidad global del capital, incluidos los intereses que obtiene la sociedad, ¿no? Entonces, creo que ahorita con el ejemplo que les di del BAM, pues nos queda claro, ¿no? Cómo esos intereses están formando parte a lo largo de la vida del proyecto. Y bueno, en la evaluación privada los intereses pagados son costos y el reembolso del capital prestado se deduce antes de llegar a la corriente de beneficios, ¿no? Por esto, si ustedes se dieron cuenta en el ejemplo anterior, pues no, al verle el pago de los diferentes intereses, que sería el costo de oportunidad, pues vemos que en este caso, pues sale que no es recomendable.
También hay que considerar estos costos y beneficios secundarios o efectos intangibles. La evaluación social, ya señalábamos, considera además los costos y beneficios secundarios, que son efectos indirectos o externalidades, y beneficios y costos sobre terceros que no se pueden visualizar de manera inmediata o clara en el proyecto. Algunos efectos intangibles, por ejemplo, es la integración regional, efectos sobre el clima, efectos sobre el medio ambiente, reducción del dolor con el uso de medicina preventiva, mejora tecnológica en la atención médica, en fin, todos los proyectos traen siempre un efecto intangible o indirecto que a veces puede pasar desapercibido cuando estamos haciendo o formulando el proyecto. También otro elemento muy importante, el valor de la vida humana, ¿no? Señalábamos y mencionaba yo en otra sesión que en muchos de los proyectos sociales van orientados a mejorar la calidad de vida de las personas, pero en algunos casos a salvar la vida, ¿no?, de ellas. Entonces hay proyectos que impactan en la esperanza de vida de la población de manera directa o indirecta, como son los proyectos de salud o alimentarios, nutricionales. También hay que estar claros que la vida, pues, por sí misma tiene un valor intrínseco, ¿no? Y proyectos que definen recursos para salvar vidas, pues creo que cualquiera de estos proyectos ya de entrada por salvar vidas tendría que ser ampliamente valorado. O aquí ponemos esta pregunta, ¿podría decirse que las vidas salvadas valen menos que el costo total del proyecto? Pues yo creo que no, ¿no? El hecho de salvar vidas ya es, desde nuestro punto de vista, pues es muy valuable esta acción. Por ejemplo, aquí en proyectos de telefonía rural, vinculándolo con el tema que nos interesa, y podemos ver que cuando se realizan o se plantean estos proyectos, habría primero que considerar dentro de la planeación o de la formulación qué es lo que hacen esas familias que se encuentran en esos lugares donde no hay telefonía para poder comunicarse o para poder realizar llamadas telefónicas. Por ejemplo, aquí tanto para la cuestión de costos como para la cuestión de beneficios. Podemos identificar que una persona que realiza llamadas telefónicas seguramente tendrá que trasladarse a otro lugar donde sí tengan este servicio. Además, seguramente tienen que pagar por ese servicio. Lo que habría que considerar para quienes esas empresas, organizaciones que ofrecen este tipo de servicios seguramente contemplan o realizan un análisis de cuánto se trasladan o cuánto pagarían una familia, una persona para moverse de su lugar de origen donde no tiene el servicio al lugar donde sí lo hay, y además cuánto está pagando por el valor de la llamada, ¿no? Con esta cuestión de acercar la telefonía rural a estos lugares donde esta familia no lo tiene, pues habría que ver qué tan dispuesto está esta familia a pagar a partir de estos costos que ya señalamos de trasladarse al lugar donde sí hay este servicio y lo que paga por el servicio, más la posibilidad de hacer llamadas pues más constantes, ¿no? Entonces, aquí habría que realizarse pues un análisis para establecer en este caso el precio del servicio telefónico en un proyecto de este tipo de servicio. ¿Qué pasaría ya teniendo este servicio? Pues primero hay un beneficio por la liberación de recursos. La familia se ahorra el viaje a la localidad vecina y lo que debía de pagar en llamadas. Y también la familia va a valorar el poder realizar más llamadas telefónicas durante un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, aquí este ejemplo que tomé de Miniplan, pues nos puede ilustrar qué efectos o qué costos o qué beneficios podríamos considerar. No sé si hasta aquí tengan algún comentario, alguna duda, algún dato que quieran aportar a esta parte.
Bueno, vamos a avanzar. Pues ya haciendo un resumen, bueno, quiero señalar que estas metodologías que ahorita usé del valor presente y del VAM, pues son solamente uno de los muchos métodos que pueden usar para poder realizar un análisis costo-beneficio. El análisis costo-impacto requiere un poco más de complejidad y también requiere un poco más de tiempo para poderlo explicar. En la bibliografía que puse al inicio de nuestra sesión, ahí ustedes pueden verificar, justo consultar qué otros métodos se pueden usar. Por el tiempo que tenemos, decidí solamente hacer este ejemplo. Bien, si no hay comentarios, seguimos y pues así como para hacer un resumen de lo que es la formulación y evaluación de proyectos y nuevamente ubicándonos en el tema de interés en la problemática social, pues aquí tenemos lo que hemos trabajado o lo que se ha presentado en las diferentes sesiones. Recordemos que tenemos que identificar un problema social, que tiene que estar expresado de manera negativa, que debe también ser muy claro qué es lo que nosotros estamos considerando como ese problema social. Y en el caso de lo que trabajamos o de lo que se está estudiando o analizando en quienes están participando en este taller, pues nos estamos concentrando a lo que es la brecha digital y a la inclusión digital de zonas marginadas que no tienen acceso a Internet. Entonces, tenemos aquí dos posibilidades: un alto nivel de brecha digital entre la población del país o un amplio número de zonas marginadas sin cobertura de Internet. También algo que les comentaba en esa sesión es que para poder establecer un árbol de problemas, identificar causas, consecuencias de un problema e incluso establecer con claridad cuál es el problema central que queremos atender, es relevante consultar bibliografía en donde se hable sobre ese tema, donde se expresen esa problemática, donde haya evidencia empírica de cuáles son esas causas y consecuencias de dicho problema. Y por ejemplo, algo que revisaba en una de las lecturas que consulté, también en algún caso la brecha digital, por ejemplo, señalaba que este concepto pues ha evolucionado. Antes era solo el asunto de no tener igualdad en el acceso a tecnologías y ahora pues es mucho más allá, ¿no? Involucra la interacción de ciudadanos con esta tecnología. Y en algunos casos, cuando hablamos, por ejemplo, solo de infraestructura, podremos hacer referencia a la inclusión digital. Entonces, bueno, esto solo lo comento para que ustedes estén, pues sin duda ustedes tienen tal vez mucho más información, mucho más literatura al respecto, pero bueno, sí sería importante que en sus diferentes proyectos de manera individual puedan ustedes señalar cuál es ese problema central, ¿no? Porque a partir de ese podemos identificar las causas y a partir de las causas podemos identificar las alternativas que vamos a elegir y que se van a convertir en proyectos para cada uno de ellos, ¿no? Entonces tenemos... Perdón, Sí. perdón, doctora, tenemos aquí una solicitud por parte de Anel Rosado. Nos dice que si podría ahondar un poco más en la determinación de precios sombra. Ah, ok. Sí, claro. Me regreso un poquito entonces. Perdón. Gracias. En los precios sombra señalaba que estos generalmente se utilizan como un aproximado de lo que podría ser el precio de ese elemento. Hablando, por ejemplo, de la vida humana, ustedes saben que, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo establece dentro del área o de los elementos de accidentes, establecen como hay un tabulador que señala según las diferentes pérdidas o en qué haya consistido el accidente, tendrán una
especie de compensación, incluyendo incluso dentro de los accidentes las pérdidas de vida de una persona. Esto sin duda es cuestionable, pero pues es, digamos, un elemento que se da. ¿Cómo se calculan el valor de una vida, por ejemplo? Bueno, algunos, dependiendo de lo que se señale, pero en economía, por ejemplo, lo que hacen es establecer cuánto en promedio vive una persona y cuánto en promedio gana en términos de salarios o sueldos una persona, y a partir de ahí se hace un cálculo de cuánto el valor, digamos, económico que tiene la vida de esa persona. También hay que considerar algunos otros elementos, pero de entrada esto es una parte. Algo que veíamos, si recuerdan acá también en otro ejemplo de esta precio sombra, generalmente se van en los promedios, ¿no? Aquí es donde la estadística tiene mucha utilidad porque generalmente se van al valor promedio de determinada acción. Por ejemplo, aquí cuando hablamos del valor del tiempo de una persona, también es medida igual en cuestiones de sueldos, ¿no? Cuánto esa persona estaría ganando por hora y el tiempo que está perdiendo. Por ejemplo, cuando hablamos en el asunto del tráfico, perdón, en donde se quedan varias personas, bueno, el tráfico puede durar horas, se puede cuantificar las pérdidas económicas a partir de cuánto se estaría generando por hora en promedio en ese momento, según también la actividad económica de esa ciudad o de ese lugar. Entonces, lo que se hace es buscar una variable que nos permita establecer un valor económico. Y bueno, ahí pueden estar evidentemente las críticas, pero justo como en toda cuestión, digamos, de académica y científica, pues lo importante es señalar cuáles fueron las herramientas o métodos que se emplearon para calcular ese valor sombra, porque es justo el argumento que va a sustentar que se le esté dando ese valor. Entonces, en ese sentido, aquí les regresaba yo a esta diapositiva, ¿no? Normalmente los costos adicionales de los usuarios son la movilización y el valor del tiempo de traslado de espera, y aquí, por ejemplo, les mencionaba esto, ¿no? Medida en horas hombre, dividiendo el sueldo promedio o mínimo mensual por el número de horas que en ese caso se esté contemplando. No sé, Anel, si haya quedado claro. Y obviamente ese sería, por ejemplo, un costo que se estaría cuantificando en esa sección y se estaría otorgándole un valor económico, que también se tendría que aplicar o establecer si queremos el valor presente. No sé, Anel, si tengas algún comentario o si haya quedado claro esta parte. Quedó muy claro, maestra. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta o comentario. No por el momento, doctor. Ok, muy bien. Bueno, entonces recordando lo que habíamos señalado, también, bueno, también quiero señalar que esta parte que estamos revisando, o sea, lo último que esta concentración de lo que se fue explicando en las diferentes sesiones, pues también nos permite justo ir integrando lo que se conoce como la matriz de marco lógico, que si bien en este caso yo no la abordé de manera específica, puesto que me concentré, insisto, en formulación y evaluación de proyectos, pero además esta matriz de marco lógico pues es ampliamente recomendada y utilizada por organizaciones internacionales justo para elaborar los proyectos, y también para, en el caso de México, pues Coneval la utiliza también para el asunto de evaluación. Entonces, y bueno, también la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
parte de su presupuesto sustenta en esta parte de la matriz de marco lógico. Entonces, bueno, regresando a esta parte, una vez identificando el problema y clarificando esta cuestión, tenemos que establecer la línea base. Recordemos que es relevante tener de manera clara, pero recordemos que todo esto es a partir de bases y de fuentes reales, verídicas, confiables, en donde establezcamos esa línea base, ¿no? En el ejemplo anterior yo puse nulo o bajo porcentaje de viviendas con acceso a Internet en zonas de alta marginación en el país, y la línea base en mi caso pues puse que es un 0% de viviendas que tienen acceso a ella. También hay que establecer objetivos de impacto. Aquí pueden ser dos, dependiendo, obvio, de qué se estén concentrando. Uno, si es la brecha digital, insisto, considerando que este concepto también ha tenido una evolución y que incorpora otros aspectos, o específicamente señalar desplegar infraestructura física y digital en zonas rurales o semiurbanas que permitan proveer servicios de Internet. En este caso, solamente serían zonas rurales o marginadas, si seguimos con el ejemplo anterior. Hay que hacer nuestro árbol de problemas, que a su vez se van a convertir en el árbol de objetivos. Y ojo, muy importante, les decía, este árbol de problemas puede tener más ramificaciones, es decir, dentro del asunto de carencia de infraestructura pública en telecomunicaciones, podemos tener diferentes causas que originan esta carencia. Esta metodología, ojo, se puede usar de manera particular para cada uno de los elementos. Hablando en este caso de carencia de infraestructura pública en telecomunicaciones, podemos señalar cuáles son las diferentes causas, y a partir de identificar estas causas podemos establecer posibles alternativas para atender este elemento. Entonces, aquí nuevamente puse dentro del árbol de problemas: bajo porcentaje de viviendas tienen acceso a Internet en zonas de alta marginación en el país, y obviamente nuestro objetivo de impacto pues tiene que ser un alto porcentaje de viviendas, determinar, en este caso puse 60%, tienen acceso a Internet en zonas de alta marginación en el país. Esto, nuevamente recordando, tenemos que hacer investigación. Ustedes sin duda tienen elementos, pero también se basan en la encuesta, por ejemplo, de la Enduti, encuestas o datos que el INEGI o que señalamos, que también los diferentes institutos, dependencias gubernamentales u organizaciones privadas también realizan sus propios estudios y pueden tener información que puede ser útil para justo establecer este árbol de problemas, y posteriormente será convertido en un árbol de objetivos. Recordemos también que hay que establecer con claridad qué producto queremos tener o vamos a obtener, y qué actividades e insumos se van a realizar, ¿no? En este caso tenemos viviendas o ciudadanos con acceso a Internet, y dentro de las actividades e insumos tenemos empresas u organizaciones que ofrecen servicio de Internet. Tenemos también, señalábamos los objetivos de impacto. Aquí vean, hay dos diferentes, ¿no? Tenemos ampliar la cobertura de acceso a Internet en zonas rurales, o reducir la brecha digital en un 10%, facilitando el acceso a Internet en calidad en zonas rurales o semiurbanas con poca nula conectividad. Dentro de los objetivos de impacto del primer ejemplo tenemos también los objetivos de producto, que son viviendas con acceso a Internet. Y en el caso de indicadores de impacto, como estamos hablando de un porcentaje dentro del objetivo, tenemos el porcentaje de variación de la brecha digital, que se va a obtener a partir de establecer esa brecha digital de línea de base menos el porcentaje de la brecha digital actual, y ahí podemos ver la variación que se está teniendo. Para los objetivos de producto también tenemos que tener indicadores, ¿no? Localidades rurales atendidas, en este caso, consideradas como prioritarias, y el indicador es el número o porcentaje de localidades que son atendidas ya. Dentro de los indicadores de producto también tenemos el número o porcentaje que acabamos de señalar, y es muy importante, señalábamos también en las sesiones anteriores, las fuentes de verificación, de dónde vamos a
tener acceso a esos datos. Esto es fundamental porque podemos plantear indicadores como tenemos aquí, el porcentaje de variación de la brecha digital, pero si no tenemos el dato de la brecha digital, del porcentaje, y no tenemos manera de medirlo al término, por ejemplo, de 6 meses o de un año, pues no va a haber manera de sacar este porcentaje. Entonces, tenemos también que ubicar los indicadores que vamos a plantear a partir de la posible fuente de verificación que nos va a brindar ese dato. Entonces, si vemos complicado tener este cálculo de esa brecha digital, pues entonces lo mejor sería irnos a otro tipo de indicador en donde sí tengamos la posibilidad de poder verificar y poder tener el dato en el momento en que estamos haciendo esta valoración. Dentro también de estos objetivos de impacto hay que establecer metas. Estas metas al final son las que nos van a permitir medir el impacto que estamos teniendo. Si nosotros establecimos una cobertura del 35% de las viviendas en cierta localidad, pues bueno, y vemos que ya falta un mes y llevamos solo 5%, pues ya de entrada estamos teniendo claro que esa meta no la vamos a alcanzar. Entonces, habría que establecer, digo, por eso es muy importante, y les decía, cuando establezcamos las metas, que sean lo más reales posibles, pero también sin buscar establecer metas muy, muy pequeñas, de tal manera que aseguremos que las vamos a lograr o superar. Esa no es la intención, ¿no? La idea es establecer metas que recuerden que al final las metas de impacto también están vinculadas con la inversión que se está realizando en el proyecto. Entonces, no olvidemos que ese proyecto está ocupando recursos que están afectando un costo de oportunidad. Estamos dejando de hacer algo. Entonces, en este sentido, las metas de impacto son relevantes tenerlas claro. Y también, nuevamente, como todo, ¿cómo lo vamos a verificar? Bueno, tendremos que tener información. Si hablamos de metas de impacto, el proyecto tendría que ir generando también posiblemente registros de cómo se va avanzando en él. Y dentro de esta parte de los objetivos de producto, por ejemplo, también están estas metas de producto, que tal vez pueden ser las más sencillas. ¿En qué sentido? Bueno, en que pues el proyecto, insisto, puede llevar registros y están expresadas más en términos numéricos, ¿no? Entonces, podemos señalar cuántas viviendas o cuántos, en este caso, dependiendo del producto que hayamos establecido, o cuántos habitantes son los que tienen acceso a Internet, y a partir de ahí tenemos estos indicadores y estas metas. También en esta parte de los objetivos de producto, recordemos que tenemos o debemos considerar algunos supuestos que van a estar influyendo en el alcance de esas metas. Y recordemos que hay supuestos válidos y supuestos no válidos. Los válidos son aquellos externos en donde difícilmente podemos hacer algo, pero los supuestos no válidos son los que están de alguna manera dependen o están vinculadas con las acciones que se está proponiendo el proyecto. Entonces, es relevante hacer esta diferenciación y también tener claridad en los supuestos que estamos considerando que pueden influir en el alcance o no de esas metas. Y como habíamos dicho en la sesión anterior, tenemos aquí una configuración de alternativas, ¿no? Se cuenta, en este caso, hablamos de infraestructura pública y pues señalaba en su momento en el árbol de problemas que si esta fuera una problemática, el no tener infraestructura pública, podríamos establecer diferentes causas que nos llevan a que no exista o no se cuente con infraestructura pública en telecomunicaciones en áreas rurales. Y a partir de establecer esas causas podemos identificar
cuáles pueden ser esas alternativas para atender esta situación. Y en el caso de nuestro ejemplo, que tiene que ver con el asunto de la inclusión digital o de la brecha digital, tenemos entonces estos programas que fueron los que en este momento, bueno, yo identifiqué, seguramente hay más acciones, hay más alternativas, pero cada una de estas, pues bueno, tienen o representan un aporte para poder conformar o para poder llevar o acercar infraestructura pública a estas regiones. Entonces, hablábamos también ayer, en la sesión anterior, que en el programa de conectividad en sitios públicos 2023, lo que busca es integrar esa base de datos que de entrada es fundamental para tener, para identificar en dónde se tiene que actuar, pero además la riqueza de la información que proporciona esta base de datos, en donde pues se visitan, se tienen, se reconoce, vamos, en términos geográficos y en otras características que sin duda la base de datos debe de tener, pero que nos da información fundamental, que aunque parece ser una base, pues es mucho justo para que las demás acciones que tenemos inmediatamente, ¿no? Como las aldeas inteligentes, telecomunicaciones, internet para todos, se puedan llevar a cabo, ¿no? Y bueno, hasta aquí estaría dejando mi presentación. No sé si tengan algún comentario, alguna cuestión que quieran señalar. Muchas gracias, doctora. Nuevamente, bueno, el colofón creo que fue bastante completo. Esta sesión fue de clarificar algunos detalles de las anteriores. Y tenemos aquí un comentario, una pregunta del Centro SIC de Tamaulipas. El ingeniero Ulises Enríquez Toledo nos comenta, en los casos de los programas de cobertura social y el programa de conectividad de sitios públicos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, ¿qué evidencia documental contribuiría en la evaluación de impacto social de estos programas? Bueno, de entrada, ¿qué evidencia? Pues el hecho de lo que han logrado en un determinado periodo de tiempo. Si ellos tienen la información sobre en qué status quo, en qué situación o línea de base estaban con respecto a los resultados que presentan en este momento, ya podría de esta manera poder lograr establecer primero tal vez un resultado. Pero justo en la cuestión del impacto, sí sería relevante ver si estos programas tienen dentro de sus reglas de operación o lineamientos, o desde que lo plantearon, estos programas tienen algunas metas de impacto establecidas. Yo lo que creo, en caso de que no lo tuviera, sí sería interesante que retomáramos como que los elementos básicos de estos programas. Hablando, si me recuerdas uno de los programas, Daniel, por favor. El nombre de uno. Perdón. Sí, si me recuerdas. Programa de conectividad de sitios públicos. Ese, por ejemplo. Y programa de cobertura social. Ok. El de cobertura en sitios públicos, por ejemplo, ¿cómo podría yo calcular el impacto social que tiene? De entrada, el número de población que está siendo beneficiada en esa localidad. Posteriormente, yo haría un análisis del tipo de población que tenemos, si son niños, si están en clase, si están en educación, si analizaría un poco la conformación de la población y a partir de ahí podría identificar cómo estos centros públicos de conexión pueden influir en el desarrollo de cada una de las actividades de ese sector de la población.
En ese caso, yo estaría también retomando información, por un lado, del INEGI, del censo, y por el otro, tal vez en términos educativos, si hay estadística en cuestión de educación en esa región. Si no lo hubiera, también algo que podría hacer es ver si, insisto, si esos proyectos llevan registros de lo que están realizando, y como lo veíamos en la base de datos que mencionaba yo hace un momento, bueno, de programa de conectividad, justo en esa base de datos revisaría qué elementos podría yo utilizar para generar algún indicador de impacto a partir de estos programas que me señalas. Pero sí tendría, o sea, se tendría que realizar un análisis un poquito más cualitativo, y sí se tendría que tener datos para poder decir qué indicador podría yo generar. También esto que señalaba, lo ideal sería, por eso justo lo que vemos en la formulación de proyectos, es que se establezcan estas metas de impacto y estas metas de producto, porque a partir de eso es que podemos tener, hacer evaluaciones mucho más inmediatas, ¿no? Y precisas. No sé si con esto pueda atender esa solicitud, o si tienen algún comentario más la persona que preguntó. Sí, muchas gracias, doctora. Abigail nos pregunta si tenemos dónde pueden ver las grabaciones. Estas van a estar disponibles de las 5 sesiones en el canal de YouTube del organismo a partir de la siguiente semana. Tenemos aquí otra pregunta de José Luis Moya Rivera. Cuando se tiene como objetivo definir una política, norma o nuevo trámite gubernamental, ¿cuál sería indicador de impacto y el tiempo necesario para evaluarlo? Sí, bueno, en este caso lo que nosotros estamos considerando en la formulación del proyecto son metas de impacto que son inmediatas, pero el impacto de un programa o de una política ya mucho más amplia, como los que ahorita mencionaba, sí requerimos un poco más de tiempo. No hay como tal una ¿cómo decirlo? Un lineamiento o algo preestablecido. Depende mucho del programa. Les voy a poner un ejemplo. En el caso de Progresa, que en su momento se generó hace varios años, el impacto se va a ver o visualizar de si esos niños que estuvieron siendo beneficiados por este programa de Progresa, que era alimentación, educación y salud, se puede ver después de varios años. Un ejemplo, yo tuve hace ya algunos 4 o 5 años 2 estudiantes de Oaxaca, en donde una de ellas sobre todo fue beneficiada desde la primaria por este programa, y hoy en día esta persona ya es, bueno, ya tiene el grado de maestra, salió de su población, vean ustedes, es de Oaxaca, de un municipio en donde las mujeres tenían un papel marginal, y ella sale de su municipio, sale de su lugar de origen, se traslada al centro del país, hace un posgrado, regresa, es profesora universitaria de ahí de la Sierra Sur, e incluso ahorita está ya haciendo su doctorado. Entonces, si ustedes visualizan, ella desde el 2000, por así decirlo, o un poquito antes, ya era beneficiada de Progresa, siguió siendo beneficiada, y el hecho, por ejemplo, de lograr concluir su licenciatura y luego hacer un posgrado, eso pues habla del impacto que tuvo ese programa en su vida, pero no solo en términos profesionales, que tal vez después se convierten en cuestiones económicas, sino también en términos de lo que implica para su cultura en su lugar de origen. Entonces, poder realizar una evaluación de impacto sí involucra mínimo, no sé, unos 5 o 6 años, insisto, dependiendo del programa y de cuál es la finalidad que persigue el programa. Entonces, dependiendo del fin que persiga ese programa,
es que podemos establecer en qué momento se puede realizar una evaluación de impacto. Lo que ahora yo pido, como para diferenciar de lo que estamos viendo en la formulación de proyectos, son metas de impacto que como tal se tienen que lograr en un determinado momento, ¿no? Y que no necesariamente involucra un impacto con otras vertientes tan amplias como las que ahorita yo explicaba con el caso de Prospera. No sé, José Luis Moya, si esto te haya servido. Muy bien, muchas gracias, doctor. Sí, el final de su comentario nos indica, José Luis, gracias de antemano y felicitaciones por el taller. Saludos desde Colima, muchas gracias. Abigail nos comparte su correo electrónico, muchas gracias. José Luis Moya reitera, sí, gracias por el comentario. Y bueno, pues creo que estamos en buen tiempo, vamos a dar por terminado este taller. No sé, doctora, si quiere hacer algún comentario final para el cierre Sí, del taller. claro. Sí, Adelante, por pues favor. antes que nada, muchas gracias al instituto, a Daniel, a las autoridades de ese instituto, también a los asistentes, a las y los asistentes que estuvieron aquí acompañándome en estas sesiones del taller. Yo espero pues haya sido de utilidad y cualquier situación, pues cualquier duda, comentario, estoy a sus órdenes. Las presentaciones al inicio señalan mi correo electrónico y pues la verdad muchas gracias. Es un honor para mí estar en esta participando con ustedes y pues no me queda más que decirles que bueno, que tengan pues un excelente día y una Semana Santa pues agradable en compañía de su familia. Gracias. Muchas gracias, doctora. Tenemos aquí un par de comentarios. Julio César Guevara. Muy bueno el taller. Me gustó el tema de la diferencia entre evaluación privada y la social, así como el tema de los precios sombra. Gracias, doctora, y a todos los involucrados en el taller. Melesio Miranda, también gracias, doctora, por su tiempo y su explicación. Y bueno, pues nada más para cerrar, yo en lo particular quiero agradecerle, doctora, por su apoyo, por toda esta información que nos ha compartiendo su experiencia, sus conocimientos. Es muy importante porque no nada más se queda la parte plasmada en las presentaciones, sino la manera en la que lo presentó de una manera muy sencilla, muy entendible. Creo que eso es lo que le da más valor a este taller. Quiero agradecerle por su tiempo, por dedicarnos a este espacio y a todos nuestros asistentes, reiterarles el agradecimiento por participar en estos eventos que son pues para ustedes. Si ustedes participan, tenemos talleres y pues no me queda más que desearles que tengan un extraordinario miércoles, una Semana Santa de recogimiento y de descanso, y pues nos vemos por aquí en el siguiente taller la próxima semana. Muchas gracias, que tengan excelente día. Hasta luego. Hasta luego.